Entonces me gustaría que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana especial de esta Semana Mayor y nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a dar lectura desde los versículos 14 hasta el 23. Espero que podamos seguir todos ahí en pantalla. Les mostraré la lectura. Dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Qué porción tan especial de la palabra de Dios en esta mañana, porque en realidad nos muestra claramente ese amor, esa entrega de parte del Señor para nosotros. Toda esta porción nos muestra, o la escena en la cual se está desarrollando, prácticamente nos muestra que la conmemoración de la Pascua, que se realizaba, o por qué se realizaba la Pascua, pues era la celebración de la huida de Israel de Egipto, cuando la sangre de un cordero puesta en los dinteles de las puertas salvó de la muerte a sus primogénitos. Este acto simbolizaba la obra de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios sin mancha derramaría su sangre a fin de salvar a los suyos del juicio y de la muerte por el pecado. De la misma manera como en Egipto, al manchar o pintar sus dinteles con la sangre de un cordero sin mancha, así también el Señor Jesús hace ese sacrificio de dar, de derramar su sangre para que nosotros nos pudiésemos untar o lavar o cubrir, para que la mancha o ese espíritu de pecado no nos condene y no nos mate. Y esa fue la obra que el Señor hizo en esa ocasión. Y Él quiso tomar la cena precisamente para celebrar ese acontecimiento. Y dice que Él lo haría para que sus discípulos lo vuelvan a hacer y cada vez que lo hagan recuerden ese sacrificio. Y hay algo interesante en la narrativa de esta porción de la palabra del Señor, cuando dice en los versículos 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entendemos que en el calendario hebreo un día empezaba a las 6 de la tarde y creo que la cena era ya en la tarde, ¿cierto? Y por eso dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos o los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Me llama muchísimo la atención este versículo 15, con esta frase: cuánto he deseado. ¿Por qué? Porque
Creo que este era un momento apasionado para Jesús, ya que era un momento familiar con sus discípulos, con sus hermanos, con sus amigos, podríamos decir en una palabra, con su familia. Y él quería realmente, era ese momento de declararles su amor. Prácticamente esa frase, cuando les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, o sea, esa fecha, esa hora, ese momento, antes de que padezca. Era porque el Señor, en la figura del novio, quería demostrar su amor, quería declararse. Es como una declaración a su amada, decirle, yo te amo. Y quiero sacar a colación algo que he aprendido, que las costumbres, usos y costumbres judíos antiguos, cuando se estaba manejando aún la ley, tiempos de Jesús y un poco antes, cuando alguien quería desposarse con una mujer, un joven, tenía que ir a la casa de la doncella y hablar con sus padres, pero él tenía que llevar una dote o un regalo. Las familias adineradas, pues, llevaba como el mostrar, yo tengo tanto ganado, yo tengo tantas tierras y tengo tanto dinero y ofrezco esto como dote para poderme casar con su hija, no queriendo decir que la estaba comprando para eso, pero sí era como la costumbre judía en aquel entonces. Y recordemos que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y aún dentro de la ley sabemos que habían costumbres, usos y costumbres. Y podemos ver aquí aún el Señor Jesús cumpliendo esta parte, porque cuando nos sigue narrando después de esta parte importante que dice, cuánto he esperado comer con vosotros para esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es otra parte importante en el versículo 16. No volveré más, no beberé más del fruto o no comeré más en el 16 y más adelante con el pan también, con la copa también. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús aún no ha celebrado la Pascua en el cielo. Él está esperando que todo su pueblo se reúna con él. Entonces habrá una gran cena conocida en Apocalipsis 19, ¿cierto? Como las bodas del Cordero, como la cena de las bodas del Cordero. Y me atrevo a pensar de que cuando dice, y no beberé más hasta que venga en mi reino o hasta que el reino de Dios se cumpla, es precisamente la próxima vez que quiera el Señor beber la cena, tomar la cena y beber de la copa, es en esas bodas del Cordero. Entonces o sea, traigo a colación y hago relación con el desposarse de un joven con una doncella, en donde este joven o este novio es precisamente el Señor Jesús, donde ya había planificado con el Padre, nuestro Creador, el precio que había que dar o la dote que había que dar. Y el precio era alto. Se dice que en la tradición judía, para, como les decía, el joven, precio alto para demostrar, mire, yo soy capaz de ser su esposo. Prácticamente esta escena es como una declaración de amor de parte del Señor Jesús para la iglesia. Y porque más adelante dice, tomad esto y repartidlo en el 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé, una vez más repite, del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Luego viene él a explicar qué quiere decir el pan y qué quiere decir la copa. Y el pan dice que representaría entonces su cuerpo, y es interesante como lo dice Lucas, ¿no?
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Me llama mucho la atención, es dado. El ser dado viene de dote. La dote que este joven, Jesús, da para poder desposarse precisamente es su propio cuerpo, su propia vida. Por eso se le llama también el cordero, porque cuando algunas personas, cuando querían desposarse, la dote era precisamente parte de su rebaño y tenía que ser un cordero, aún para festejar el pacto o el compromiso o el contrato que se estaba haciendo para más adelante oficiar las nupcias, oficiar la boda oficialmente, valga la redundancia, ¿cierto? Y tomó del pan, dice, y dio gracias y lo partió. Entonces dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, al hablar del nuevo pacto, nos está diciendo que, bueno, antes para desposarse tenía que ser de esa manera, con una copa de vino, y ahora tenemos una nueva forma, y es mi sangre. Es mi cuerpo, la dote, y es mi sangre como ese vino, ¿cierto? Que estoy dando para que quede sellado mi compromiso, que yo quiero desposarme con su hija, hablando del joven hacia el padre. Y esta explicación también a sus discípulos quería decir, como a la novia se le dice, mira, yo todo lo que soy capaz de hacer porque quiero ser tu esposo. Y me parece muy hermoso cuando, volviéndonos un poco atrás, cuando dice el Señor Jesús, no la beberé más o no comeré más antes de que el reino de Dios viniera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 19, los versículos 7 al 9? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, familia, qué hermoso poder entender también la parte del dolor y la parte del gozo con esta conmemoración. La parte del dolor por la dote que es su propio cuerpo, su propia sangre derramada, ¿cierto? Y la parte del gozo, no la volveré a beber hasta que venga en mi reino, que quiere decir ya la boda consumada, la intimidad más profunda en el cielo con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con Jesús, ¿sí? En las bodas del Cordero. En la tradición judía, cuando el joven hacía este pacto o este compromiso, él se tenía que ir a la casa de sus padres a preparar la morada para su esposa, a preparar la casa donde la iba a llevar a vivir realmente. Y esto es una figura también de lo que Jesús hizo cuando dijo, me es necesario que me vayan para que venga el Espíritu Santo, y yo me voy a prepararles morada en el cielo para ustedes. Se fue el Señor Jesús dejando el compromiso de desposarse con nosotros para ir a hacernos morada en el cielo. Mientras tanto, la sangre de él o la copa que en la tradición judía la dejaba para que la novia la bebiera. Y si la bebía en una celebración, en una fiesta que se hacía de compromiso, la novia bebía de la copa que él le daba, que el novio le daba, decía yo acepto y voy a ser fiel, te voy a esperar hasta que vayas al lugar de tu familia y me prepares el lugar donde me lleves a vivir. Eso era lo que simbolizaba. Y así de la misma manera con la sangre de Cristo en esta porción de la palabra. Cada vez que nosotros recordamos, por eso dice, hagan esto en memoria de mí,
es para recordar ese compromiso, es para recordar ese pacto, no solamente el sacrificio, la dote que Dios dio, sino también el saber que Él va a venir para llevarnos a la morada que ha preparado para nosotros. Depende de nosotros la fidelidad, porque recordemos que más adelante Judas aquí representa la parte infiel, ¿cierto? Cuando dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, o sea, Él cumple, Él es fiel y lo va a hacer por obediencia. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces podemos ver aquí la representación de ese compromiso nupcial, la parte de la iglesia que no cumple, que es infiel, que decide no esperar y que se aparta de ese compromiso, de ese pacto, de ese nuevo pacto. Entonces, qué maravilloso me parece, familia, les decía, que entendamos en esta semana que es especial, la Semana Mayor, y recordemos aún ese dolor que fue para el Señor Jesús entregarse como dote para adquirir ese compromiso con nosotros. Ese amor tan maravilloso de darse a sí mismo para podernos rescatar, para podernos salvar, para poder limpiarnos de nuestro pecado y poder ser esa novia ataviada, pura, limpia, que puede llegar a estar en esa boda del Cordero. Qué maravilloso que es Dios al hacer todo esto. Y como estamos en la Semana Mayor, a mí me gustaría poder concluir este tiempo de devocional compartiéndoles en pantalla un video que nos puede aún representar un poco mejor esta parte, ¿sí? Y quisiera que lo pudiéramos apreciar. A ver si me... Pongámosle mucha atención, por favor. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel del cautiverio en Egipto, cumplió su promesa. Ahora ellos podrían adorarlo libremente. El evento final de liberación culminó con la muerte de un cordero, que no tenía que tener defecto. Sus huesos no podían romperse porque lo haría inapropiado para el sacrificio. La sangre de este cordero debía ser colocada en los dinteles de las puertas de sus casas, y aquellos que estaban dentro de la casa estarían protegidos de la muerte. Requería de un acto de fe hacer algo así. Algunos lo hicieron y otros no. Muchos egipcios escogieron no colocar la sangre en la puerta de sus casas, pero los egipcios que lo hicieron se unieron a Israel en la vida. Desde entonces se celebra la Pascua entre las comunidades que creen en el Dios de Israel, y ha sido un tema constante por los siglos. Durante la celebración de la Pascua se beben diferentes copas de vino. La tercera copa es la copa de redención, porque es la que representa la sangre que redimió a los hebreos. Representa al Cordero que murió como sustituto por aquellos que estaban dentro de la casa. El vino simboliza la sangre por un lado, pero por otro lado también simboliza el gozo. Cuando Jesús celebró la última cena antes de la Pascua con sus discípulos, Él tomó la copa después de haber cenado. Esta copa era la que representaba el sacrificio del Cordero, y con esa copa se identificó a sí mismo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban de ella todos.
Después tomó el pan y dando gracias dijo: Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. El cordero fue sacrificado en holocausto hasta consumirse por completo en favor nuestro. Ese sacrificio es el que representa el pan. Lo maravilloso de esta última cena es que Jesús usa frases con las que sus discípulos estaban bien familiarizados. Tenía que ver con una ceremonia en la que también se usa el vino, y esta es la boda hebrea. Cuando un joven enamorado iba a pedir la mano de la joven, la visitaba en su casa y se servían 2 copas de vino. Y él entonces le decía: el vino en esta copa representa mi propia vida. Si tú la bebes serás mía, estarás casada conmigo. Si ella la tomaba, entonces estaba hecho. Ella se convertía en su esposa. El joven entonces diría: estoy dispuesto a morir por ti, y no la beberemos más hasta que estemos juntos. Lo que estaba sucediendo es que una ceremonia se estaba realizando. La última cena en la que Jesús comió con sus discípulos era una propuesta matrimonial. En este punto de la historia, sus discípulos no tienen más preguntas. Ellos saben lo que está pasando. No era nada inusual. Sabían que el que estaba sentado a la mesa con ellos era más que un hombre, era Dios. Y ellos representaban a Israel. Y ahora ellos tomaban la copa con gozo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Los jóvenes recién casados no empezaban a vivir juntos inmediatamente. A este se le consideraba el periodo de desposorio. Este tiempo podía durar 1 año o 2, tal vez 3. El novio regresaba a la casa de su padre y comenzaba los preparativos para traer a su esposa. Construía una casa, la acondicionaba y la decoraba. Y no podía regresar hasta que el padre le diera su autorización. Cuando el padre sabía que la casa estaba lista para recibir a la novia, entonces le decía: puedes ir por tu novia. Y entonces, usualmente por la noche, el novio salía para ir a buscar a su novia. Había una procesión y él enviaba regalos. Ella se preparaba para recibirlo y prendía la lámpara de su casa para que supiera que lo estaba esperando. Algo muy especial que sucedía es que ambos no beberían del fruto de la vid hasta que se volvieran a reunir, porque el vino representa gozo, y esperarían hasta el momento de volverse a ver, porque el gozo no sería completo hasta que estuvieran juntos para siempre. Y es por esta razón que cuando nuestro Mesías tomó la copa dijo que ya no la volvería a tomar hasta que la bebiera con nosotros cuando viniera en su reino. Para nosotros es un memorial y lo tomamos hasta que toda su novia sea reunida.
Mientras consideras tomar la copa y el pan, piensa con cuidado que la pena en la Escritura por el adulterio es la muerte. Y Pablo en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Pablo dijo que aquellos que estaban tomando la cena del Señor indignamente estaban enfermos y algunos aún habían muerto. Por favor, vive tu vida como si estuvieses casado con el Creador del universo. No coquetees con la vida de soltero o con los caminos del mundo. Confiesa al Padre tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Bueno, vamos a orar, darle gracias a Dios. Amado Rey, te agradecemos, Padre, por la enseñanza en esta mañana. Cada vez, Señor, nos sorprendes, cada vez nos muestras nuevas cosas, Señor. Y qué maravilloso saber que tú has hecho compromiso con nosotros. Diste tu vida en precio para que nosotros aceptáramos ser tu esposa, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no estar eternamente agradecido, Señor, contigo, bendito Rey? Permítenos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, serte fieles. Ser esa esposa, esa novia fiel, hasta que tú vengas y nos lleves a la morada que has preparado para nosotros, como tu esposa, Señor. Permítenos entender aún desde esta perspectiva, Dios, cuando vamos a tomar la cena, que cada vez que comemos y bebemos de la copa, estamos haciendo memoria de ese compromiso, de ese pacto. Y la tomaremos dignamente, Señor, porque tú eres fiel y tú eres justo, y nuestra infidelidad tú la cubres con tu amor y nos perdonas. Pero no permita, Señor, que lo hagamos de la manera indigna, cuando no hemos confesado y aún lo hacemos, cuando tenemos una vida doble y aún participamos de la cena. Que no sea así entre nosotros, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos muestre, nos purifique y que estemos siempre a cuentas contigo, bendito Dios. Gracias por la relación que tienes con nosotros, Señor, desde ahora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te oramos con acción de gracias. Amén.